Yo soy Eduardo Sayas Bazán y voy a servir de moderador en este acto que va a ser un poquito diferente a otros actos que hemos tenido nosotros aquí en la Casa Bacardí. Vamos a tener una especie de conversatorio con el autor de esta noche, con Eduardo Palmer. Pero primero lo que vamos a hacer es que vamos a tener unas palabras de los panelistas sobre Eduardo Palmer, y después es que vamos a tener la entrevista que le van a hacer a Eduardo Palmer. Después de eso, Eduardo Palmer nos va a decir unas palabras y después abrimos al público para que hagan preguntas de todo lo que vamos a hablar. Así que vamos a empezar con Orlando Jiménez Leal primero. Vamos una pequeña autobiografía de Jiménez Leal. Él dice que él es una figura polémica. Yo lo creo. Desde sus inicios en Cuba, aún muy joven, provocó una crisis político-cultural por un corto que se llamaba PM, sobre la vida nocturna de La Habana. El filme fue prohibido por el régimen de Castro y creó entre los artistas e intelectuales una gran polémica sobre la libertad de creación del artista en Cuba. En el exilio, Jiménez Leal realizó, junto a Néstor Almendro, Conducta Impropia. Más tarde dirigió La Otra Cuba y la famosa Ochoa, y largometrajes de ficción, entre ellos El Súper. Ha supervisado el montaje y la fotografía de muchos otros documentales y películas. Además, Jiménez Leal ha tenido una larga y exitosa carrera en el mundo de la publicidad. Con ustedes, Jiménez Leal. La presentación. A ver, ¿me oyen bien? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo quería decir algo curioso. Quizás yo soy el menos autorizado aquí para hablar sobre Eduardo Palmer, porque yo lo acabo de conocer hace 60 años. Bueno, repito entonces, que el menos autorizado para hablar de Eduardo Palmer soy yo, porque lo acabo de conocer hace 60 años. Bueno, pero yo quería hablar de algo muy interesante. Hay un fantasma o un virus que recorre el mundo que se llama el bichito del cine, le decían en Cuba, ¿no? Y de eso no se salva nadie. Ni la Madre Teresa, que quiso ser directora de cine ya en los últimos años de su vida, ni mi querido Carlos Alberto Montaner, que hizo cine en un momento determinado. Dios mío, esto es una... Debo repetir entonces, ya no queda bien, ¿no? Cógatelo ahí. A ver. Pégate al micrófono. Coge el micrófono en la mano como Julio Iglesias. Sí, no es algo así. Bueno, yo decía que hay un bichito, hay un fantasma que recorre el mundo, que es el bicho del cine, es una enfermedad que puede atacar a cualquiera. Y es una enfermedad peligrosa, porque como en el caso de Palmer puede llevar a 6 guerras, por ejemplo. O como en el caso de Carlos Alberto Montaner y yo, hace muchos años en Madrid, que fuimos a pedir dinero para producir una película y nos terminaron vendiendo un terreno. 2 a él. Es decir, que es un bichito peligroso. Pero en el caso de Eduardo, es una cosa muy curiosa, es un hombre muy persistente, es un hombre que fue un pionero, porque se le ocurrió hacer un laboratorio de cine en color cuando no había ni color en Cuba. Y lo hizo a contrapelo, a contracorriente, a contracorriente de todo, y además fue muy exitoso. Fundó un noticiero de cine en color, quizás el primer noticiero de cine en color en el mundo. Ahora me doy cuenta que tengo que casi estar pegado para que me oigan. Y después, con toda esa experiencia, pues ya en el exilio fundó un noticiero de cine en Nueva York que se exhibía en toda América Latina. También una cosa, una labor de pionero, ¿no?
y que tuvo una influencia desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural en esa época. Y después se convirtió en lo que hemos visto, en un corresponsal de guerra con 6 guerras a su espalda. Yo no sé qué más decir de Eduardo Palmer, que ha vivido peligrosamente. Sin más. Bueno, ahora les presento a Carlos Alberto Montaner, por todos nosotros conocidos, así que no voy a entrar en detalles de manera. Bueno, muchas gracias por esa elogiosa presentación. Merecida. Bueno, para mí es realmente un verdadero honor presentar un libro de mi amigo Eduardo Palmer, y además hacerlo junto con Orlando Jiménez Leal, que es una de las personas que yo más admiro, que es un cineasta extraordinario y un tipo de un extraordinario amigo en muchos aspectos. Yo quiero decir un par de cosas sobre el Eduardo Palmer, ser humano, persona. Yo lo conocí en República Dominicana, no lo conocía de Cuba. Y me encontré a alguien que es una de las personas más bondadosas que yo he conocido, un tipo absolutamente generoso, que hacía las cosas y daba las batallas políticas, porque lo sentía como una responsabilidad personal. Y luego ayudaba a todo el que se acercaba a ese estudio de televisión que tenía en el exilio, cuando sale con uno de los archivos fílmicos más importantes de todos estos 50 años, pues también se convirtió en una fuente constante de ayuda para todo aquel que estaba haciendo una película. Y era una persona, y es una persona, que no tiene realmente intereses de carácter económico, que lo que hace, lo hace por sentido de la responsabilidad, por amistad, porque es una persona buena. Yo creo que eso es muy importante en un ser humano. Además de eso, hizo algunas cosas que yo pues llevo 50 años en el mundo de la comunicación, sé que son muy difíciles. Hacer, como hizo él con Planeta 3, un programa de debate ideológico en República Dominicana, con todos los inconvenientes que significa hacer cualquier cosa en un país que no es importante desde el punto de vista demográfico, no es Argentina, no es México, es una pequeña isla del Caribe. Hacer un programa, venderlo en 16 países y mantenerlo durante años, es el único caso que yo conozco en la televisión de cualquier país de América Latina. No conozco ningún caso donde eso se haya conseguido. Y lo consiguió a base de tesón. Y así lo conocí. Me invitó a participar en algunos de esos programas de Planeta 3, donde eran unos debates ideológicos, donde llevaba unos rojos peligrosos con los que discutíamos. Y era divertido, porque, en fin, no era muy difícil demostrarles que estaban equivocados, y era un perfecto escenario puesto para eso, con todas las de la ley. Aquello se hacía en un plano económicamente muy limitado, que eran las limitaciones tremendas de alguien que hacía esto con la mayor dignidad posible, pero con el propósito de ser un guerrero importante de la Guerra Fría. Es decir, salió a combatir en esa guerra, que era una guerra de ideas, era una guerra que a veces era una guerra caliente. 6 de las batallas fueron batallas reales a tiros en las que él estuvo, pero también en las que él organizaba en el mundo de la comunicación y en el mundo del debate intelectual. Eran muy importantes. De manera que para mí es un verdadero honor y un placer estar esta noche con mi amigo Eduardo Palmer para hacerles unas cuantas preguntas sobre su libro, 6 guerras. Yo
Eduardo, ¿cómo procedemos ahora? Yo creo que... Creo que empieza con la primera pregunta, ¿tú? Bueno, empiezo con la primera pregunta, muy bien, y te paso inmediatamente el micrófono, Eduardo. Bueno, vamos a arrancar con ese 1 de enero del 59, donde tú de pronto, que no tienes una vocación partidista, que no fuiste parte de la Revolución Cubana, ni mucho menos, que tenías tus simpatías con lo que era la libertad y la democracia, pero no fuiste un militante y de pronto te ves en el tanque o en el carro en el que va Fidel Castro desde Oriente a La Habana. Y a partir de ahí comienza una etapa muy singular de tu vida durante ese año 59, que fue un año vertiginoso. O sea, la primera pregunta es, ¿tú viste algo que te atemorizara en ese personaje con el que acababa de ser ungido como el gran héroe de la Revolución Cubana y como el gran... ¿Viste algo que te preocupara o no? No, francamente no. Me tupió completamente. Cuando en el Parque de Santa Clara le grabo unas palabras de él que son clásicas, esta campaña falsa de acusar a esta revolución de comunistas, esta revolución que es tan verde como las palmas, y entonces pues yo lo creí, y yo creo que el 95% del pueblo cubano lo creyó y apoyó a la revolución. Yo creo que lo mejor es que Orlando le haga una pregunta y después otra, ¿sí? Eduardo, cuando tú te ves en esas imágenes del noticiero encaramado encima del tanque donde está Fidel Castro con una cámara, ¿tú nunca has tenido una idea retroactiva de meterle la cámara por la cabeza? No, francamente no, pero te puedo decir que el tanque echó a andar velozmente y ahí éramos 12 personas arriba del tanque y me tuve que agarrar del el soldado que manejaba la calibre 50 y agarrarme fuertemente porque si no me iba a caer del tanque. Así que no, nunca se me ocurrió darle un palo. Fue una Lo he dicho retroactivamente. Puedes hacer la historia contrafactual, como se dice en mal español. Si me hubiera ocurrido. En ese momento hubieras hecho otra cosa. Bueno, a partir de ahí hay un periodo en el que tú sigues acompañando y vas con él a Venezuela. Correcto. ¿Tuviste información de la entrevista de él con Betancur y lo que pasó ahí o no? Bueno, fuimos los periodistas en un avión y la gente de Fidel, los militares y eso, en otro avión. Al llegar a Caracas me impresionó, lo recibió el almirante Wolfgang Larrazábal y una tremenda multitud en el aeropuerto. Entonces salimos en una columna de autos, llegamos primero a la universidad, él hizo un discurso en la universidad, después fue al Congreso, hizo otro discurso, pero no nos invitaron a la conversación privada entre él y Rómulo Betancourt. Pero te puedo decir que da la casualidad que cuando estoy en Caracas y voy a subir al Humboldt, en la cabina del funicular, yo entro y atrás viene Fidel con sus escoltas y subimos juntos arriba de la loma. Yo no bajé con él. Pero en definitiva, no fui testigo de ninguna conversación de Fidel con Rómulo Betancourt. Bueno, voy a pasar, seguramente Orlando le preguntará ahora que por qué no lo tiró del funicular. Pero, que era... Bueno, la entrevista con Rómulo fue muy importante porque, yo le paso ahora a Orlando para que haga la pregunta. La entrevista con Rómulo fue muy importante porque Rómulo no se dejó engañar por Fidel. ¿Por qué? Porque lo conocía las actividades del personaje. Cuando él estuvo exilado en Cuba, y también estuvo Rómulo Gallegos, el novelista, hay un momento en el que Rómulo Gallegos quiere escribir una novela sobre el gangsterismo en Cuba. Y Raúl Roa
lo lleva a conocer al gángster por antonomasia, que es ese gángster joven que se llamaba Fidel Castro. Y la novela se llama Una brizna de paja en el viento, que es una novela sobre el gangsterismo cubano, escrita por Rómulo Gallego y donde el personaje está modelado en torno a la figura de Fidel Castro. Como el gran amigo de Rómulo Betancourt en Cuba era Aureliano Sánchez Arango, la visión que tenía Rómulo Betancourt de Fidel era la de Rómulo Gallegos y la de Aureliano Sánchez Arango. Por lo tanto, sentía una especie de desprecio profundo por el personaje y no aceptó ninguno de los planteamientos que le hizo Fidel. Y esa enemistad entre ellos hizo que uno de los primeros objetivos del gobierno imperial de esa pequeña islita fuera tratar de apoderarse y de crear un problema en Venezuela. Doctor, le toca a usted preguntar por qué no lo tiró. Eso es un follow-up de la pregunta primera. No, yo pienso, después de estas experiencias, que fueron experiencias, hay que leerse el libro para darse cuenta de lo dramática de esas experiencias y cómo fueron experiencias que para las cuales uno no estaba preparado, sino que uno se fue resbalando a ellas. Y en un momento en que tú estabas metido en medio de una guerra y tú no sabías por qué. Hay algo, si te tocara vivir estas experiencias de nuevo, ¿hay algo que cambiarías? Bueno, en aquel momento no, pero déjame decirte que a fines del 59, ya el gobierno se había quedado con la compañía de películas Cuban Color Film, y empecé a trabajar con Juan Nuiri en la intervención del gobierno revolucionario en el transporte terrestre. Yo llegué a ser, como se dice, el General Counsel, el abogado de la intervención. Y entonces, allí pude comprobar, un día me llega un hombre de seguridad del Estado con una tonga de expedientes y me dice, estos son obreros que hay que despedir por contrarrevolucionarios. Y le digo, bueno, está bien. Y cuando reviso los expedientes, veo uno y le digo, oye, aquí debe haber un error, porque este obrero participó en el ataque al cuartel Goicuría en Matanzas durante el régimen de Batista. Fue herido, capturado y fue preso político hasta que fue liberado el 1 de enero. Y que fue liberado en ese momento. Así que este hombre es revolucionario, no es contrarrevolucionario. Y me dijo, no importa. Hay que separarlo porque así lo dispuso Raúl. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no es miembro del partido. Ahí mismo, como que las piezas se colocaron en su lugar y me di cuenta de lo que estaba pasando. Pocos días después, el sindicato me invita a un almuerzo en el restaurante chino de Radio Centro. Y allí veo una serie de chinos. Y me dice el encargado de relaciones obrero-patronales del sindicato de transporte, estos chinos han venido mandados por Mao Zedong para capacitarnos a nosotros los obreros dentro de nuestros derechos en la lucha. Oye, ya eso asusta a cualquiera. Poco después renuncia Uber Matos a fines del 59. Fidel le manda a Camilo, meten preso a Uber en un juicio relámpago, lo condenan a 20 años de prisión y ahí ya yo llegué a la conclusión de que el gobierno estaba introduciendo el comunismo en Cuba. Previamente, muchos meses antes, habían renunciado Miró Cardona, Manolo Ray, Elena Mederos a los puestos por precisamente la introducción del comunismo. Y entonces, en ese momento, yo me incorporo a la lucha clandestina contra Fidel. Ayudé al movimiento 30 de noviembre, que mi gran amigo Julio del Castillo y Díaz de Villegas, neurocirujano, era el jefe del sector de profesionales y me pidió que recogiera armas y municiones para ello. Y después me integré al MRP, el movimiento que me enteré en el exilio, que era fundado por Manuel Ray y Elena Medero, pero los ayudé en varias cosas que espero que después en otra pregunta lo pueda desarrollar. Exactamente, eso es lo que quiero preguntarte, porque a mí me pareció un acto de gran audacia.
y es cuando Eduardo Palmer contribuye a sacar de Cuba a un grupo de ex oficiales cercanos a Hugo Matos que se habían escapado de la cabaña o de la cárcel del Morro. Aquí hay uno de ellos, de los que fue ayudado. Y ahí te estabas jugando, no sé si tenías bigote, pero te estabas jugando el bigote. Si descubren en ese momento, los fusilan a ellos y te fusilan a ti. ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, quiero decir que aquí entre la audiencia está uno de los 5 fugados que tuve el privilegio de recoger a las 3:30 de la mañana junto con otros 4 fugados, y los tuve escondidos durante 3 días. El movimiento MRP organizó la fuga y entonces ellos... ¿Cómo salieron del Morro? ¿Cómo salieron del Morro? Bueno, estaba todo pactado y habían convencido, Dionisio, tú me dirás si estoy exacto o no, algunos custodios de los que estaban con ustedes estaban en la combinación de la fuga. ¿Es así? Algunos marineros sí. Bien, entonces se suponía que un barquito los iba a recoger y que había que hacer un parpadeo de luces para darle la señal al barquito. Ellos bajaron con una soga de las paredes del Morro, se estaban allí y hicieron la seña y el barquito nunca llegó. Entonces decidieron meterse en el agua y entre las rocas y fueron hasta la calle y pasaban carros y ellos pidieron bola y se reunieron 5 de ellos en casa de Emilio Cosío, que aquí está una hija de Emilio Cosío hoy, un gran amigo que fue el que me reclutó para integrarme al MRP. Entonces Cosío me llama, eran las 3 de la mañana, y me dice: la mercancía está lista para ser recogida. Yo no caí en cuenta, medio dormido. Y le digo: Emilio, ¿de qué me estás hablando? Me dice: lo que te dije, que aseguraras un apartamento vacío. Entonces ahí mismo caí en cuenta y a los 20 minutos estaba yo en la calle Yesterán. Me entregan a 5 de ellos con la ropa mojada. Creo que un par de ellos tenían armas. Yo llevaba un Colt 38 y los llevé desde la calle Yesterán hasta un apartamento que yo tenía ya preparado, vacío, en Miramar. Los dejé allí y entonces al día siguiente les dije que no hicieran bulla porque se suponía que el apartamento era vacío, que esperaran a las 9 de la mañana que las personas salían a sus trabajos, a las escuelas y todo. Y entonces yo les llevé comida, les cambié la ropa, les recogí los uniformes, les di ropa de civil, les llevé agua, de todo. Y así estuvieron 3 días hasta que después recibí el aviso de llevarlos a una iglesia en la calzada de Jesús del Monte. Creo que era la iglesia del Padre Teté. ¿Es así? Perfecto. Entonces, los 15 salieron 2 días después en un bote y llegaron sanos y salvos a Cayo Hueso. Eduardo, en todas estas aventuras, ¿cuál es la situación más peligrosa en la que has estado tú? Bueno, cuando fui de Yesterán hasta Miramar, con 5 escapados horas antes de la cárcel del Morro, yo sabía que si nos interceptaba un carro, una perseguidora, un radiopatrulla del ejército o de la policía, eso significaba paredón para todos nosotros. También en República Dominicana, durante la Guerra Civil, fuimos a cubrir una noticia de un automóvil que estaba incendiado, pero parece que dentro del automóvil había balas y empezaron a sonar disparos. A 2 cuadras a la derecha había un cuartel de soldados paraguayos que formaban parte de la Fuerza Internacional de Paz que había intervenido en la Guerra Civil Dominicana. Y empezaron a disparar creyendo que les estaban disparando a ellos. A 2 cuadras a la izquierda de donde yo estaba había un cuartel de la policía que también pensó que los estaban atacando y empezaron a disparar. Entonces mi camarógrafo y yo nos acostamos boca abajo en la grama de la acera de la avenida George Washington y yo empujaba con la cabeza a ver si podía hundir más la grama. Entonces las balas silbaban por arriba de mí, cortaban las hojas de los árboles, me caían las hojitas encima
Y aquello duró, yo diría, como 2 o 3 minutos hasta que paró el tiroteo. Eso fue otra situación donde de verdad sentí miedo y peligro por mi vida. Y la tercera, otra más, porque hay muchas más que estuve en situaciones de peligro, cuando cruzamos clandestino de Honduras a Nicaragua para filmar las aldeas destruidas por los sandinistas, las aldeas de los indios Misquitos, Humos y Ramas, que se habían negado a aceptar el marxismo-leninismo. Entonces, los sandinistas llegaban a la aldea, destruían las chozas, mataban a todos los animales domésticos, le prendían fuego a la iglesia moravia y se llevaban a los indios y los metían en campos de concentración. Entonces queríamos filmar eso. Y fuimos de Honduras, en Mocorón, en la selva, en la Mosquitia, a Stedman Fagot nos dio 2 guías, fuimos hasta el río, allí en 2 canoas cruzamos y nos adentramos varios kilómetros dentro de Nicaragua hasta que encontramos 2 aldeas que habían sido destruidas. Esos son, puedo decir, entre los muchos incidentes que yo tuve, los 3 que más recuerdo que me fueron impresionantes. Pero tú participaste en 6 conflictos. ¿Y cuál te pareció el más sangriento, el peor de todos, donde tú veías un mayor nivel de sufrimiento en la sociedad? La guerra civil del Salvador. En esa guerra murieron 75.000 personas. Déjeme decirle que había toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y yo con mi camarógrafo salía por la mañana a filmar los cadáveres de los que habían matado durante la noche. Una vez fuimos a filmar un campamento de refugiados en el interior y parqueamos el taxi que habíamos contratado, cruzamos un río en canoa, de ahí a caballo, y cuando habíamos terminado la entrevista con los refugiados y volvimos al lado del taxi, había un cadáver. El chofer cogió miedo y yo le digo, yo quiero filmar eso. Y me dijo, no, usted se queda. Y yo me voy. A partir de ahí contratamos un vehículo que no tuviera el chofer tanto miedo, pero te puedo decir que cubrimos muchos incidentes. Una vez estábamos cenando en el Hotel Sheraton, en donde se hospedaban todos los periodistas, y sentimos ¡boom! Y cuando no podíamos salir a ver qué era, pero por la mañana cuando salimos, vimos que le habían puesto una bomba a Sears y habían matado al sereno. O sea, la vida, los soldados del Farabundo Martí eran armados y nutridos y entrenados desde Nicaragua y Cuba. Y los soldados del ejército del Salvador eran entrenados y surtidos por el ejército norteamericano. Y yo escribí en mi libro, eso era parte de la Guerra Fría, pero los cadáveres los ponían los salvadoreños. Puede ser que... Yo quiero preguntarte, de todas estas aventuras y de todas estas experiencias, ¿de qué te sientes más orgulloso? ¿De qué logro, qué achievement te sientes más orgulloso? Siempre, cuando cubrí estos eventos políticos en América Latina, era con el propósito de demostrar la gran intervención cubana comunista en América Latina y cómo, debido al origen desde Cuba, había causado tantas muertes y pobreza en América Latina. Y en esos, déjeme decirle, en estos momentos que yo hacía todos estos especiales, yo tenía una empresa muy bien establecida que hacía comerciales y documentales para las publicitarias de República Dominicana. Además hacíamos un noticiario para los cines. Teníamos un noticiario de 3 medias horas en televisión en Raintel. Entonces yo tenía todo el equipo y personal técnico necesario. Entonces cuando yo veía un incidente que valía la pena, escogía un camarógrafo, un asistente y me iba a hacer los reportajes y los especiales de televisión que hice por cada uno de los capítulos de ese libro. Y después editábamos el especial de 1 hora, por ejemplo en El Salvador fue El Salvador, ¿qué pasará? Pues era una incógnita, ¿qué va a pasar con esta guerra?
y eso se vendía a las emisoras de América Latina. Si recuperábamos el importe de lo que habíamos gastado en ir a cubrirlo, magnífico, pero era en realidad como una lucha ideológica que yo tenía las facilidades para poderla hacer. Pero mi pregunta más bien es, hay un momento en la vida que uno piensa o reflexiona y dice, ¿de qué me siento orgulloso? Por ejemplo, de haber salido de Cuba, de haber fundado un noticiero en color en una isla pequeña cuando todavía eso estaba en pañales, de haber hecho un noticiero latinoamericano, de la importancia que tú hiciste. ¿Qué hecho en sí te marcó y que tú dices, bueno, yo me siento orgulloso de esto en particular? Profesionalmente. Puedo decirte que la creación o haberse ocurrido Planeta 3, porque haber colocado en América Latina un programa que no era izquierdista y donde los comunistas que se batían con Carlos Alberto y con muchos demócratas que iban al programa, como Rodolfo Cerda, Jorge Mascanosa, etcétera, era para mí como una gloria de haber dado un palo, como el jugador que da un jonrón con las bases llenas. Caray, yo pude meter un programa en América Latina, en 16 países, que defendía la democracia y los derechos humanos. ¿Y cuánto duró el programa? ¿Cuántos años? 11 años duró el programa y alcanzamos 16 países. Comenzó a mediados de 1984 y cerró en 1995. Yo le debo a ese programa haber estado caminando así por el aeropuerto de Guatemala y un niño se me quedó mirando y dijo, el gordo de la tele. No se lo he olvidado. Han pasado muchos años y no lo recuerdo. Mira cómo se ríen malvados. No, porque me gusta que la práctica de la autocrueldad. Eso Bueno, son 6 guerras. República Dominicana, bueno, Cuba, ¿no? Cuba, República Dominicana, El Salvador, lo de los misquitos siendo atacados por los sandinistas, la invasión de Granada, la invasión de Panamá. Y el capítulo 7 es sobre el programa Planeta 3. La invasión de Granada. ¿Tú llegaste a Granada en qué circunstancias después de la invasión norteamericana, supongo, no? A las 48 horas de haber llegado la invasión norteamericana, ya yo estaba en la playa con mi camarógrafo. Y me dio una impresión, porque estando allí con mi camarógrafo, veo despegar una flotilla de helicópteros de los norteamericanos que iban hacia la capital, creo que es St. George o Georgetown. Y entonces eso me recordó la escena de Apocalipsis Ahora, que dirigió Ford Coppola, que hay una escena igual, que despegan una flotilla de helicópteros y van a combatir a otro lado. O sea, yo llegué allí mientras que todavía se combatía. Pero quizás el detalle más significativo de ese documental que hice de la invasión de Grenada es que llego a un lugar donde hay sentado en la grama como 500 presos cubanos que habían sido capturados por los norteamericanos y ellos habían estado en el aeropuerto de Punta Salinas construyendo el aeropuerto para el gobierno de los granadinos. Y entonces yo quería entrevistarlos. Y claro, si yo le convencí a un mayor del ejército que me dejara entrevistarlo, me dijo, sí, pero usted no puede entrar ahí. Tiene que entrevistarlo desde afuera del alambre de púa, de la cerca del alambre de púa. Y entonces le digo, ok, voy por fuera del alambre de púa. Yo no le puedo decir a esos soldados cubanos o a esos milicianos cubanos que yo era un cubano exilado anticastrista. Y le dije, compañeros, yo soy de la televisión de Venezuela y queremos cubrir cómo ustedes hicieron esa heroica resistencia a la invasión de los Estados Unidos. Entonces hablan entre ellos, ¡pam! Y viene uno de bigotico. A este día de hoy, yo no sé si el que vino a hablar conmigo era Tortoló. Yo no lo sé. Pero si alguien algún día conoce a Tortoló, le enseño el documental que hice, a ver si lo identifica. Y entonces le digo, ¿y cómo ustedes pudieron combatir? Y me dice, no, los soldados de Granada nos dieron las armas.
¿Y cómo supieron ustedes manejar esas armas? Me dice, no, nosotros somos militares y recibimos entrenamiento. Y ahí está la respuesta, ¿no? Pero muy interesante que después de eso vamos hacia los almacenes que estaban al lado del aeropuerto que estaba en construcción. Estaban llenos hasta el techo de cajas de armamento con letreros soviéticos, con letreros rusos. Había armas, según los expertos, para armar a 10.000 soldados y el ejército de Granada era solamente 3.000. O sea, se deduce que esa iba a ser la base de la expansión de los granadinos con influencia y financiado por Fidel y la Unión Soviética para expandirse a los demás países del área del Caribe adyacente a Granada. Una anécdota en torno a eso, o dos anécdotas. Muy recientemente conversé con un desertor cubano que me contó algo que yo no tenía la menor idea. Y no sé si es cierto o no, pero es interesante lo que me dijo. Bishop había sido un desertor, efectivamente era el intérprete de Fidel. Y el intérprete de Fidel con Bishop. Bishop era el primer ministro de Granada. Que lo fusilaron. Digo, lo fusilan o lo matan. Cort, que es el que le da el golpe. El relato oficial es que el gobierno cubano respaldaba a Bishop y que Bishop era un hombre muy cercano a Fidel. El cuento que me hace este hombre es que él traduce una conversación entre ellos dos en donde Bishop le dice con mucho orgullo que ha logrado tener unas inversiones extranjeras importantes y norteamericanas en Granada y que eso va a servir para mejorar la calidad de la vida, qué sé yo. Y Fidel le dice, ese no es el camino adecuado. Que él tiene la impresión de que ese golpe, que a Bishop le da un golpe por la izquierda. Cort, que es que es un fanático marxista-leninista, es el tipo que le da el golpe y que mata a Bishop. Este señor tiene la idea de que ese golpe fue dado con el beneplácito del gobierno cubano. Lo que pasa es que se tuerce la cosa y Reagan decide invadir Granada. Y por cierto, la otra anécdota es cómo y por qué decide invadir Granada. Porque hay un momento en el que está reunido con sus asesores. El ejército, como siempre, le dice que no se metan, que eso es un problema. El ejército americano nunca quiere pelear. El ejército americano lo que quiere, lógicamente, como todo ejército, lo quiere hacer ejercicios y eso, y desfilar el Día de la Patria, pero no pelear, que es una cosa muy, muy complicada. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que Reagan se separa del grupo para pensar, regresa y dice, procedan con la invasión. Y luego le preguntan, ¿y por qué usted decidió eso, presidente? Y dice, yo me quedé pensando, ¿qué hubiera hecho John Wayne? Y John Wayne hubiera invadido. Esa anécdota se publicó, a mí me parece que debe ser cierta, porque conociendo a los personajes me da la impresión de que es cierta. Eran amigos. Quiero ampliar un poco lo que tú estás contando. Te puedo decir que Bishop había en un viaje logrado acuerdos económicos para conseguir un préstamo de Estados Unidos. Entonces, de Rusia, o sea, de Moscú, le informan a Castro de que Bishop se está desviando de la línea radical marxista. Y ahí es donde los opositores a Bishop, dentro de su propio partido Nueva Joya, deciden eliminar a Bishop porque estaba siendo desviado del marxismo-leninismo. Entonces el jefe del ejército apoyó a Bernard Cort y matan a Bishop. O sea que tiene sentido lo que decía.
para terminar con la parte anecdótica, se produce la invasión americana con todos los recursos del gobierno de los Estados Unidos, de todos los recursos del Pentágono, y no funcionan las comunicaciones. Y entonces el tipo que dirige, el coronel o general, no sé qué, que dirige tiene que hacer una llamada a la Casa Blanca y llama por un teléfono público. 25 centavos, dígale al presidente que el general fulano es el que está, una cosa que parecía la guerra de Gila. Bueno, pero es así como se comunica, se hemos tomado ya, qué sé yo. Y la comunicación fue con un teléfono público. Como Woody Allen, sí, como Woody Allen. Con un quarter, sí. Si no tiene el quarter, no puede notificarse. Otro factor que apoyó la justificación de la invasión es que en Granada había 1000 estudiantes norteamericanos en una escuela de medicina. Digo que esa fue la coartada, ¿no? Sí, pero además te puedo decir que los primeros ministros de Jamaica, Martinica y de varios países adjuntos a Granada tuvieron una reunión y le pidieron al gobierno americano que los apoyara a ellos porque tenían miedo a la expansión comunista que venía de Granada. Sí. Bueno, y estuviste en la de Panamá también, en la invasión de Panamá, sí, en el año 89, diciembre del 89. ¿Qué fue cuándo llegaste a Panamá? Bueno, ahí me fue más difícil porque el aeropuerto estaba cerrado por la invasión. Entonces volé a Costa Rica, alquilé un taxi con su chofer y mis técnicos y fuimos hasta la frontera de Panamá. Entonces en Panamá, ya ahí, tomamos otro taxi y llegamos hasta Ciudad Panamá. Entonces allí me dirigí primero a la oficina de prensa de las fuerzas americanas para acreditarnos como periodistas extranjeros y nos dieron las credenciales para poder transitar por Ciudad Panamá. Entonces lo primero que llego, allí en la calle, me encuentro un edificio mitad destruido y lleno de piedrecitas la acera y pregunto, ¿y esto qué era? Me dicen, este era el cuartel general de Noriega. Cogí 3 piedrecitas y me las guardé de recuerdo. Bueno, tuviste más suerte. Yo fui también a las 48 horas por un periódico español y me sirvió mucho Mayín Correa. Y entré con Mayín en la casa de Noriega, que ya estaba vacía la casa, por supuesto. Mayín lo que hizo fue como capturar como su botín de guerra las gafas de Noriega, que todavía las tiene, los espejuelos de Noriega. Yo vi cosas rarísimas ahí, o cosas curiosas, no rarísimas. Por ejemplo, muñecas inflables, para hacer el amor con muñecas inflables, lo cual me parece una cosa asombrosa. Y trajes de tutús y cosas así, pues se vestía de bailarina. Eso no lo vi, lo que sí vi muchas cosas de brujería y muchos objetos sexuales, muchos juguetes, como se dice, de carácter sexual, pero lo que más me sorprendió fue lo de las muñecas inflables, ¿no? Primero una cosa, bueno, práctico, ¿no? Se desinfla de pronto, estalla. Puede ser una cosa puede ser muy peligroso eso. Oye, Eddie, tú has hecho una carrera como productor. Toda tu vida, es decir, has sido un productor entusiasta. Tú no has tenido ningún tipo de límite. Te dicen, vamos a filmar a la luna, y dice, ¿cuándo salimos, no? Ese es el tipo de productor que tú has sido. Pero últimamente, en los últimos trabajos, a ti apareces como director. ¿Hay una tendencia a convertirte en director o eso ha sido un accidente? Yo soy básicamente un productor. He dirigido y he sido productor y director de documentales políticos, pero cuando se trata de movimientos de artistas, siempre he contratado un director para que se ocupe de esa parte. Tú fuiste director de un documental muy lindo, Nuestra Historia, en colores, que en 1966 ganó el premio del mejor documental en República Dominicana, fue el premio Ámbar de cine. Así que yo reconozco que a mí no me gusta, ni creo que estoy capacitado para dirigir artistas. Yo soy productor básicamente y solo soy director cuando se trata de documentales políticos que no hay artistas por el medio.
¿Tú no apoyarías entonces a la Madre Teresa en su carrera de ser directora? Yo no sabía que la Madre Teresa Sí, como no, le dio por el cine y además que quería dirigir. hizo algo, llegó a hacer algo. No, por el cine. Los No, como hace milagros, pero ya, bueno. como decía Borges, la rechazaban con entusiasmo. Bueno, yo creo que vamos a escuchar preguntas del público, ¿no? A ver, ¿usted quiere? Antes de la pregunta vamos a dejar que el autor nos diga unas palabras, pero yo quería anunciarles a ustedes que el autor Eduardo Palmer es un tipo polifacético de verdad. ¿Sabían ustedes que había sido modelo en Cuba? ¿Eh? Aquí tengo a Darío del Encanto, fue modelo del Encanto, ahí donde ustedes lo ven, con sus 84 años en estos momentos. Eduardo. No, pero lo importante es que modelaba, eso es lo Modelaba trajes de hombre, pero yo tenía 20 años y modelé 2 trajes y el pago que me hicieron fueron que me regalaron los 2 trajes que modelé, lo cual me venía muy bien a esa edad de los 20 años. Antes de yo poder decir, quiero añadir que en Panamá me tiré a la calle a entrevistar a la gente. Y entrevisto a una joven estudiante muy bonita y le digo, señorita, lo que hicieron los norteamericanos fue intervención o liberación. Y me contestó, fue las 2 cosas. Entrevisto a una viejita y le digo, señora, ¿qué cree usted de la intervención norteamericana? Me dice, carajo, mucho tiempo que se demoraron en venir. Así mismo. Bueno, quiero decirle que le agradezco en primer lugar a mi esposa Elsa, que tanto me ayudó a pasar este libro a la computadora y me ayudó. Me ayudó con sus ideas, me ayudó en la redacción, en fin. Y a mi familia, a mis hijos y mis nietos, que siempre me alentaron que yo escribiera mi historia. Quiero darle gracias también a Carlos Alberto Montaner, que desde que leyó el libro me dijo, yo me ofrezco a hacer la presentación de tu libro. Y al mismo tiempo me encaminó hacia la conexión a Kiko Arocha. Señor Arocha, que está por aquí, que es un extraordinario editor. Un aplauso para el señor. También Carlos Alberto escribió el prólogo del libro y lo puso en su website. Quiero agradecer a Luis Guardia, que no está aquí entre nosotros hoy, que fue el que hizo el diseño para la carátula del libro. Después pasó todas las fotos que están incluidas en el libro a un disquete para facilitar que a la hora de la impresión del libro las fotos estuvieran ahí. Además preparó, usando pietaje de mis documentales, un pequeño resumen para que cuando me entrevistaran por televisión, el que me entrevistaba pudiera pasar segmentos de lo de Cuba cuando acompañé a Fidel en los primeros, bajando hacia La Habana, lo de República Dominicana, etc. Así que muchas gracias a Luis Guardia. Entonces yo escribí el libro con la emoción de la memoria que se recuerda, que es lo que me pasó cuando iba de aquí a allá, y ni me preocupé de los acentos, ni de las comas, ni de las mayúsculas, ni de nada de eso. Pero gracias a mis amigos Julito Hernández Millares, Eduardo Zayas Bazán y Ángel de Fana, que leyeron el libro y lo revisaron, y entonces lo pusieron de una forma bonita para podérselo brindar a ustedes hoy. A Eddie Zayas Bazán, además, por aceptar ser el maestro de ceremonias aquí con ustedes. Quiero agradecerle a Kiko Arocha, que con su experiencia hizo posible poner el libro en el internet, aguantar con mucha paciencia todas nuestras visitas para hacerles arreglos al libro. Al doctor Jaime Suslicki por permitirnos presentar este libro aquí esta noche. A mi querido amigo Orlando Jiménez Leal. Nos conocemos desde Cuba, cuando él tenía solo 15 o 16 años, pero desde que nos conocí me di cuenta de su gran valor humano y de su gran talento artístico. A mi yerno José Martínez y mi hija Claudia,
que tan gentilmente ofrecieron el buffet del que disfrutamos esta noche. Y a todos ustedes, queridos familiares y amigos, gracias por acompañarlos esta noche aquí. Bueno, ahora preguntas al público. Eddie, una pregunta y un brevísimo comentario. Yo no lo conozco hace 60 años, nada más que hace 40, pero bueno. La pregunta es, cuando la guerra civil en Santo Domingo, ¿tú tuviste algún contacto con Teobaldo Rosell cuando lo fueron a buscar al central La Romana, cuando logró escaparse en tablita hacia Puerto Rico? Algo sobre eso, porque lo habían significado casi que como el segundo hombre más buscado, lo fueron a buscar específicamente. Y el comentario es muy breve sobre lo que habló Carlos Alberto de la reunión entre Rómulo Betancourt y Fidel Castro en Venezuela. Según un cura de Belén, jesuita, que fue profesor de él, también apellido Castro, en aquel entonces él le pregunta a Rómulo Betancourt, le pregunta, no, casi que le dice, lo invita a participar en una lucha contra el imperialismo ya desde entonces. Dice, Rómulo, yo necesito, lo que tú me prestes, yo necesito que tú me des 300 millones de dólares para combatir a los yanquis. Entonces Rómulo lo mira, como dijo Carlos Alberto, este hombre está loco de remate. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Bueno, porque es que yo tengo mi proyecto, que mi sueño es sentarme en una mesa con el presidente de Estados Unidos, con el primer ministro de Rusia, con el de China, y yo representando Hispanoamérica, para de esa manera planear cómo va a ser el destino del mundo en el resto de la historia. O sea que el tipo tenía esas demencias desde entonces. Así que eso es lo que quería añadir, porque está el cura lo documentó. Lamentablemente no tuve conocimientos ni participación de cuando buscaron a Teobaldo Rosell, cuando estalló la Revolución Dominicana. Y de la conversación de Fidel con Rómulo no sé nada. Dos preguntas. La primera, ¿cuándo fue que tú decidiste voy a escribir el libro? O si a través de tu vida y tus experiencias tú ibas llevando tu diario y tus cosas para escribirlo. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿a qué se refiere el póster que hay aquí que no se ha hecho mención a este póster? Te puedo contestar la segunda. Okay. Digo la primera después, pero la segunda. Ese documental en el cual también trabajó Orlando Jiménez Leal con la cámara y la edición, lo hicimos en Nueva York a principios de 1963. Fue un largometraje para cine. Se estrenó en 11 cines simultáneos de Nueva York. Ahora fíjense en esto. Después lo exhibimos en Filadelfia, en Chicago, en distintos lugares. Cuando viajé con él a América Latina, 1963, hablé con distribuidores de cine en países de América Latina, por ejemplo en Venezuela con Blanco, un cubano que era distribuidor de películas y tenía cine. Me dijo, Palmer, si yo pongo esta película en un cine mío, al otro día me lo han quemado, me han puesto una bomba. No pude colocar ese documental en ningún cine de América Latina en 1963. Ahora, ese documental tiene el valor que pone cómo era Cuba antes de Castro, el triunfo de Castro, después la lucha contra Castro, la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, y entonces contiene, si usted pone en ese documental que se estrenó hace 52 años, lo ponen hoy, parece que fue hecho ayer. Entonces, tu otra pregunta. No, ¿en qué momento tú dijiste, el libro lo voy a hacer, o si a través de tus años de experiencia has ido poco a poco
documentando todas esas experiencias porque siempre habías tenido la idea de escribir un libro? Así fue, Oeli, como tú estás diciendo. Yo fui guardando cosas que me servían. Por ejemplo, aquí les pongo una hoja de la revista Time de un artículo que relata sobre los misquitos en el año 82. Y al leer este artículo despertó en mí el interés de ir a cubrir la pobreza, el crimen que estaban haciendo los sandinistas con... Después, esta foto que salió en Newsweek y que está en el libro, demuestra cómo en Santa Clara, cuando Fidel se levanta por la mañana en la casa que durmió, sale y me ve en el jeep a José Guerra Alemán, que era amigo de Fidel, y a mí y otros dos periodistas. Dice, yo me voy con la prensa para entrar en Santa Clara. Y un fotógrafo americano tomó esta foto y salió en Newsweek. Yo la guardé y así hice. Entonces, cuando me retiré hace 2 años y medio de mi trabajo en TV Martí, decidí empezar a escribir el libro. Ok. Pregunta. ¿Dónde es el documental del satélite 13? ¿Ese está disponible al público en alguna forma hoy en día? Bueno, yo creo que sí. Muchos documentales hechos han tomado imágenes de archivo y nunca yo le he cobrado un centavo a alguien que hiciera un documental contra Castro que necesitara escenas del archivo mío. Y ahí tenemos Orlando Jiménez Leal, que dirigió La Otra Cuba, Conducta Impropia, etcétera, y Nadie Escuchaba, de Jorge Ulla y Néstor Almendros, etcétera. Ok. ¿Qué le pasó a todos esos cubanos que estaban en Granada? Volvieron a Cuba y, según he averiguado después, por no haber muerto luchando contra la invasión, los castigaron, los recibieron como héroes, pero entonces a un grupo grande lo mandaron a Angola, otros los mandaron a hacer obras en el interior del país de tipo obras públicas. Los castigaron por no haber muerto enarbolando la bandera cubana. Ok, Esperanza. Te falta que no has dicho que nos donaste todo el Planeta 3 y toda la colección de todos tus... Correcto. Cuando me retiré, doné todo mi archivo a la colección de asuntos cubanos de la Universidad de Miami, la biblioteca Otto Richter. Muchas gracias por recordármelo, Esperanza. Allí está todo mi archivo. Además, hablando de la generosidad de Eduardo Palmieri, quiero recordar que cuando los cubanos en terceros países, el programa Éxodo de la Fundación, Eduardo muy generosamente nos donó oficinas, carros, chofer, refrescos, de todo, hasta comida. Es cierto, en el plan Éxodo, entonces le di los días libres a todo mi personal, incluyéndome a mí, y la fundación con el plan Éxodo se hizo cargo de mi oficina, de todos los locales, y allí durante 2 o 3 días entrevistaron a más de 500 personas cada vez. Fueron más de 2 o 3 días. Ajá. Pues fue un honor para mí haber contribuido a ese plan que reunió a tantas familias, ese plan tan bueno de la fundación, que Lourdes fue la que estuvo en la oficina dirigiendo esa operación. Entonces, colorín colorado, este cuento se ha acabado.